almacén Dorepú? Bueno, esto parece una broma, Mm. pero no es broma. El Mm. almacén Dorepú Existió. Existía, Aramí, eran los pequeños almacenes de barrio. En aquellos tiempos, cuando yo era muy niña, no existían los supermercados ni las despensas. Mm. Eran pequeños almacenes en los barrios. Mm. Algunos un poquito de mayor porte, otros verdaderamente almacén Dorepú, muy pequeñitos, muy, hasta se diría improvisados, o sea, dentro de precarios, diría, Ujú. es la palabra que quiero usar, precarios, ¿verdad? Mm. Y bueno, en estos almacencitos se vendían las cosas y se decía Dorepú en realidad, pero no es mentira, como les digo, se compraba al día, Aramí, Sí, hasta porque hoy. no existían las heladeras. Mm. Entonces había que comprar todo lo que se iba a consumir ese día y nada más, Mm. porque eran muy, muy pocas las familias que podían tener heladeras. Mm. Y el común de las personas estábamos imposibilitados de tener ese elemento que era verdaderamente un lujo. Era la época en la que la heladera se ponía en la sala. Mm. Ujú. Era un elemento de lujo. Mm. Bueno, y yo recuerdo que se compraba la conserva, la grasa de cerdo. Dorepú es una forma de decir. Es una forma de Porque, medir, ¿sabes qué digamos. pasa a mí? Que Sí. el guaraní Mm. tenía mucho valor, mucho poder adquisitivo antiguamente. Ujú. Y existían las moneditas de 25 céntimos, 50 céntimos, y se compraban muchas cosas por esas monedas. Ujú. Entonces, como decía, se compraba la conserva, la grasa de cerdo, que sobre todo en la época fresca era sólida. En el verano sí se diluía y era un problema. Había que llevar un cuenquito para que te pongan el dorepú de grasa. Ujú. Y se medía con una cuchara. Mm. Generalmente ponían en un pedazo de papel de estraza. Mm. Dos cucharadas, Mm. dorepú. Mm. También se compraba en esa unidad, ¿verdad? El arroz, el fideo, azúcar, y hierba y todo lo que se podía necesitar para el día. Mm. Posteriormente sí, ya fueron apareciendo los almacenes, ya tenían ya otra presentación, otro formato, en fin, fueron apareciendo ya los primeros supermercados a medida que pasaban los años, pero en una época sí existió el almacén Dorepú, Mm. al punto que papá siempre le decía a mamá, hija, tu pico ya Dorepú mie, cuando le gustaba mucho la comida que hacía mamá. Mm. Que mamá tenía realmente una sazón deliciosa y sus comidas eran verdaderamente riquísimas. Entonces papá le solicitaba dorepú mie para que veas cómo se usaba el dorepú. Y se usa generalmente para desestimar así en burla, pea cobeteñi almacén dorepú, o sea, que es un negocio, se burlan, ¿verdad? Se burlan diciendo que es un almacencito dorepú, ¿verdad? Pero es de maldad, ¿no? O sea, también se utiliza como maldad. Exacto, sí, para burlarse, para referirse así a ciertas personas. Para ningunear, digamos. Para ningunear, el ninguneo, el clásico ninguneo. Y bueno, esa es la forma de utilizar hoy día, pero esa es parte de una realidad, parte de la historia.